Si no coméis la carne del Hijo de Dios y no bebéis su sangre, no tendréis vida eterna. La vida depende de la carne y de la sangre. La palabra carne sugiere la relación entre la Eucaristía y la Encarnación. Fue la palabra la que se hizo carne, y la palabra sangre subraya que la Eucaristía es un acto sacrificial y alude a la pasión, muerte en la cruz. Con la expresión para la vida del mundo se enseña una absoluta universalidad. La vida es para todos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Al principio del cuarto evangelio se presenta a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, el que da su carne en comida y para la vida del mundo. La palabra carne, que parece ser la que usó Jesús sobre el pan de la Eucaristía. El que comulga mora en Cristo y Jesús en él. Él es el primer efecto de la comunión, el verbo menei, morar, habitar, permanecer, estar con. Nos introduce en la teología de la inmanencia propia de este Evangelio. Este permanecer uno en otro une al Padre, al Hijo y al cristiano. Lo mismo que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Jesucristo está en el cristiano, los fieles en el Padre y en el Hijo. Este morar con el Padre y el Hijo es como el constitutivo esencial de toda vida cristiana. Esta adhesión a Jesús, esta comunión íntima con Él, cambia al cristiano, le hace vivir identificándolo con el Señor. Es lo mismo que se afirma en la alegoría de la vid y los sarmientos. Es necesario adherirse a Jesucristo para dar fruto. El sarmiento, separado de la vid, no tiene vida propia, no puede dar fruto. Necesita de la savia de la vid, del Espíritu que comunica a Jesús. Hay que comer su carne y beber su sangre, asimilarse a su vida y muerte. De ese modo queda unido con el Señor, mora en Él, participa en su misma vida. Por la Eucaristía entramos en contacto con la misma persona de Jesucristo, que se vierte en nosotros y con nosotros se funde, cambiándonos y transformándonos en Él, como una gota de agua en un infinito océano de ungüento perfumado. Tales son los efectos que puede producir este ungüento en aquellos que lo encuentran. No los perfuma simplemente, no les hace solo respirar este perfume, sino que transforma su propia sustancia en el perfume de este ungüento y llegamos a ser el buen olor de Cristo. El Papa Juan Pablo II ha escrito que es en la celebración de los sacramentos, pero sobre todo en la Eucaristía, culmen y fuente de la vida de la Iglesia,
y de toda la evangelización, donde se realiza nuestro encuentro salvífico con Cristo, al que nos unimos místicamente formando su iglesia. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el segundo efecto de la comunión. Jesús vive en nosotros. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. El que come mi carne vivirá por mí. Eso dice el Señor, es decir, dejará de vivir su vida, se realizará en él una especie de destrucción para que solo Jesucristo viva ya en nosotros. Del mismo modo que al comer el alimento que tomamos deja de existir al ser asimilado por el hombre, así también el que comulga es asimilado por Jesús, que es el superior. Nos asimila de tal modo que nuestra vida queda transformada en la suya. Ya no somos nosotros los que caminamos, pensamos, amamos. Es Él quien realiza todo a través de nosotros. ¿Quiere esto decir que nosotros hemos de volver a hacer lo que Él hizo, reproducir materialmente sus acciones y poner nuestros pies en sus pisadas siguiendo sus huellas? ¿Va a consistir solo en reproducir el rostro de Cristo como el espejo refleja los objetos? No, para que se realice esta transformación, para que Él viva en nosotros, hay que hacer lo que Él habría hecho si se hubiera encontrado en mi lugar y fuera como soy yo. Es ponerme tan cerca de su acción, permanecer tan dócil a su espíritu, que pueda por mí y en mí completar su obra e irradiarla en toda mi vida. El pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Produce escalofríos meditar en ese efecto de la Eucaristía. Desde ahora, a través de nosotros, los demás verán los rasgos, la bondad, la delicadeza del Señor. Nuestra vida será una transparencia de la suya. Seremos su perfume, su carta y su espejo. Cristo recibe la vida del Padre y esa vida la comunica a sus fieles. Entre el que comulga y Jesucristo existe una relación vital, parecida a la que se da entre el Hijo y el Padre. En el sacrificio se da un despojo total, una oblación como la de Jesús al Padre. La ofrendamos al comulgar, ya que entonces es Cristo quien va a vivir en nosotros, en nuestro lugar. Es Dios el que acepta nuestra oblación, nos consagra, nos sacrifica, nos eleva a otra esfera superior, nos da vida divina y desaparecemos nosotros. San Alberto Magno, al comentar "el que me come vivirá por mí", escribe:
Este sacramento, en efecto, es causa de amor y de unión. La máxima prueba de amor es darse uno mismo como alimento. Nos dice escriba Balaguer: comulgad con hambre, aunque estéis helados, aunque la emotividad no responda. Comulgad con fe, con esperanza, con encendida caridad. Es Cristo que pasa. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Si no coméis las carnes del Hijo de Dios y no bebéis su sangre, no tendréis vida eterna.